Imagina que decides coger un fin de semana e irte con tu pareja a pasar la noche en tu coche y por la mañana hacer kayak en un pantano muy tranquilo y muy bonito de Susqueda. Sin embargo, vuestros cuerpos aparecen en el fondo del pantano casi un mes después y la barca con la que ibais a hacer kayak aparece destrozada y semi-hundida en el pantano. Bienvenidos a Archivo 11, bienvenidos al caso del crimen de Susqueda. Y nos remontamos al 24 de agosto de 2017, donde una pareja de Maresme desaparece en el pantano de Susqueda, en Girona, Barcelona. Vamos a empezar describiendo a esta pareja. Paula Mars, de 21 años, y Marc Hernández, de 23 años. Son dos chavales que deciden planear un fin de semana en el que van a coger el coche de Paula, en el que van a dormir en ese coche para ahorrarse dinero y pasar ese fin de semana en el pantano de Susqueda, haciendo kayak, es decir, pasar unos días en la naturaleza y recargar energías. El 24 de agosto de 2017, que es cuando deciden emprender ese viaje de fin de semana, esa aventurilla al pantano de Susqueda, a las 9:30 se les ve todavía vivos, ya que un cajero de banco los intercepta a través de su cámara de vigilancia, sacando dinero de este. Posteriormente, fueron a un restaurante a la parada del Palestral, donde tomaron algo, fueron vistos por clientes, por camareros, y una vez tomaron algo y salieron de este restaurante, desaparecieron. Es el último rastro que se tiene de la pareja. Tanto Paula como Marc hablaban mucho con sus padres, les iban contando cómo iba el trayecto, no solo este viaje, sino los muchos que hicieron. Es decir, no eran personas desapegadas, eran personas que mantenían el contacto continuo con sus padres. Y es por ello que sus padres empiezan a alertarse cuando ven que no reciben noticias, tanto ni de Marc como ni de Paula. Empiezan a llamarlos sin que esas llamadas sean cogidas por ninguno de los dos, y los mensajes, los WhatsApps que le envían tampoco reciben respuesta. Es en ese momento, ese mismo día, cuando los padres deciden, sin pensárselo dos veces, ir a los Mossos de Escuadra y poner una denuncia. Se sabe que la última conexión del móvil de Marc fue a las 10 de la mañana y el de Paula un poco más tarde, sobre las 11 de la mañana. Es 3 días posteriores de la desaparición de Marc y de Paula cuando una persona haciendo senderismo por el pantano de Susqueda ve un kayak semi-hundido, con grietas, destrozado. Y en un primer momento pasa ese kayak, pero después recuerda haber visto recientemente, recordemos que solo habían pasado 3 días, la noticia de la desaparición de Marc y de Paula, que casualmente iban a ese pantano a hacer kayak. Es cuando decide coger su móvil y llamar a los Mossos de Escuadra y comentarles este hallazgo que ha tenido. Es cuando los Mossos llegan a la escena del crimen, llegan a esa escena del pantano, ven el kayak, deciden investigar, deciden inspeccionar todo el pantano, y es ahí cuando encuentran el coche de Paula hundido en el fondo del pantano. Se encontraba a 7 metros bajo el nivel del mar hundido. Se encontraba también con la primera marcha puesta, con la ventanilla del conductor bajada, con las llaves puestas y con el freno de mano quitado. Es decir, alguien lo manipuló para poder empujar el coche desde la ventana del piloto y poder empujarlo hasta el fondo del mar, que cogiera carrilla y ya se hundiera solo en el fondo del pantano. Es un pantano y es muy difícil seguir inspeccionando, seguir buscando los cuerpos de Marc y Paula, ya que se sospechaba que se encontraban en el fondo del pantano hasta que no hubiera una sequía, hasta que el agua del pantano no se redujera un poco el nivel de profundidad que tenía. Y es 33 días después de la desaparición de los dos jóvenes cuando el pantano sufre sequía, cuando el agua del pantano baja 2-3 metros, y es cuando por fin pueden y hallan el cuerpo de Paula, el cual estaba atrapado entre varias rocas, lo cual la impedía salir a flote. Cerca del cuerpo de Paula encuentran el cuerpo de Marc, con una mochila puesta, la cual estaba repleta de rocas. ¿Qué quiero decir con ello? Quien le puso la mochila lo hizo con la intención de que las rocas hicieran contrapeso y el cuerpo de Marc jamás saliera a flote. Ambos fueron hallados sin ropas, con excesiva violencia, lo que, unido a la manipulación del coche y cómo se encontró ese coche con las llaves puestas, con la primera marcha, con la ventanilla del conductor bajada, hace pensar a los Mossos de Escuadra que esto ha sido un crimen, que alguien lo ha planificado todo y ha querido acabar con la vida de Marc y con la vida de Paula. Tras llevar los cuerpos al forense y hacer la autopsia, descubre que Paula han acabado con su vida de un disparo a la cabeza. Y os preguntaréis, ¿y Marc? Pues bien, las causas del fallecimiento de Marc no se pudieron obtener debido al mal estado en el que se encontraba su cuerpo.
Como en toda investigación, lo primero que van a hacer los Mossos d'Esquadra es investigar a la familia, y una vez descartan a la familia ya que en meses no consiguen obtener nada, la principal hipótesis, la principal teoría que tienen los Mossos d'Esquadra es que es alguien que conoció esa pareja ese mismo día en el pantano de Susqueda, el que decidió o la que decidió acabar con la vida de los jóvenes. Le toca a los Mossos averiguar quién lo hizo y por qué lo hizo. El 25 de febrero de 2018 se detiene al primer sospechoso, Jordi Magenti Gamel. Es un vecino de aquí del pantano de Susqueda de 60 años de edad. Es una persona que ya estaba en la base de datos de los Mossos d'Esquadra, ya que fue detenido por acabar con la vida de su mujer y fue condenado a 12 años de prisión en 1997. Os preguntaréis, ¿por qué se sospecha de ese hombre? Bien, porque todas sus cuentas se investigaron y estaban vacías. Y no solo eso, sino que tenía comprado un billete de avión para viajar a Colombia, con fecha de ida, pero no de vuelta. Este sujeto reconoce a los Mossos d'Esquadra que sí, que estuvo ese día en el pantano de Susqueda, pero que estuvo pescando y que no oyó ni vio nada. Lo malo para este sujeto, la curiosidad, si lo queréis llamar así, es que conducía un coche, un Land Rover blanco, el cual se cruzó con el coche de Paula en el camino al pantano de Susqueda. Cruzaron y posteriormente se ve como el mismo Land Rover blanco da media vuelta y sube también hacia el pantano de Susqueda. Esto lo sabemos gracias a una cámara de seguridad que tiene instalada el pantano, con lo cual no estaba pescando a la hora del crimen. O por lo menos no tan abajo como él decía que estaba, ya que él aseguraba, juraba y perjuraba que no oyó los disparos. Y amigo mío, subiste el coche minutos después de que subiera Paula y Mark. Recordemos que es el principal sospechoso y la fiscalía ha pedido al juez que se haga una prueba, que se haga una autopsia cerebral. Os preguntaréis, ¿qué es una autopsia cerebral? Bien, es una prueba muy usada en Estados Unidos, la cual consiste en enviarle estímulos al cerebro y ver qué estímulos responde y cuáles no. Digamos que es como un polígrafo, pero más fiable, para así ver si realmente, gracias a esa autopsia cerebral, se delata y se descubre que estaba en el pantano de Susqueda ese mismo día, que vio a Mark y Paula, etcétera, etcétera, etcétera. Lo malo de esta prueba es que solo se puede aceptar si el imputado, si en este caso Jordi, la acepta. La fiscalía también ha pedido al juzgado de instrucción número 2 que que realice varias pruebas, entre ellas solicitar a Google las búsquedas que hicieron Mark y Paula desde sus móviles ese mismo día. Según comenta el abogado de las víctimas, la fase de instrucción sigue abierta y el juicio contra Jordi tiene prevista fecha de 2026. Se va a hacer a través de un jurado popular, es decir, se van a elegir a 10-15 personas que se van a plantar en un juicio sin conocer nada del caso, y son ellas, a través de las pruebas que van a aportar los abogados, las que van a decidir, en este caso, si Jordi es culpable del crimen de Mark y de Paula o si es inocente. Según el abogado, según el propio abogado, tanto él como la fiscalía tienen pruebas incendiarias de que Jordi es el culpable de este crimen y que tienen esas pruebas necesarias para llevarlo a juicio. ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto en llegar el juicio? Hemos dicho que está pendiente para 2026. Y recordemos que el crimen se cometió en 2017. Es decir, contándolo mal, serían casi 10 años desde que se cometió el crimen hasta que se va a realizar el juicio. Pues bien, la ralentización de este juicio se debe a las circunstancias concretas del caso. No es lo mismo un crimen realizado en un edificio, realizado en sitios donde no necesitas X fenómenos atmosféricos para replicarlo, que en un pantano, donde, por desgracia, necesitas que el nivel del agua del pantano esté a la misma altura que en el momento en el que se cometió el crimen. Necesitas que concuerden un par de circunstancias. Por ejemplo, hay varios testigos que ese día también se encontraban en la zona del pantano de Susqueda que dicen haber escuchado disparos. Entonces, para la prueba de sonometría, la prueba de realización de disparos, se necesita que el nivel del agua esté igual para que el disparo suene de la misma forma, llegue a los mismos sitios donde llegó ese día, ya que la reverberación, es decir, cómo vibra la bala, cómo suena el eco de la bala, no es igual si el embalse está 3 metros por arriba o 3 metros por debajo del agua. El arma también sigue sin aparecer, 8 años después de que se cometiera el crimen. Es un pantano, el agua dificulta mucho la operación, el barro, el lodo, el fango puede estar cubierta de fango, puede estar cubierta de tierra, de lodo, y es imposible encontrarla a no ser que se
seque el pantano por completo. Los Mossos han llegado a pedir ayuda a la Armada, que viniera y que ayudara a encontrar el arma homicida, pero de momento no ha habido éxito. Jordi, el sospechoso del caso, fue metido en prisión provisional y es allí donde se comenta, donde surge la teoría de que a un compañero de celda le comenta que fue su hijo el que acabó con la vida de esos dos jóvenes, ya que encontraron una plantación que tenía su hijo de marihuana y que éste pues decidió acabar con sus vidas para que no revelara su alijo secreto. Teoría que se desmiente parcialmente, ya que se comprobó que el hijo de Jordi se encontraba a 20 kilómetros en el momento en el que se produjo el crimen. Y digo parcialmente porque puede que el hijo no acabara. Pero ¿qué haría un padre porque su hijo no acabara en prisión? Casualmente se sabe a posteriori que Jordi ese día no estaba pescando, que Jordi ese día fue a ver cómo estaban los cultivos de María de su hijo. ¿Y quién te dice que Paula y Marc no tuvieran la mala suerte de encontrar esos cultivos y que ese padre y que Jordi decidiera hacer algo impensable por proteger a su hijo? Pero bien, al final Jordi ha acabado saliendo de la cárcel a espera de su juicio en 2026. ¿Por qué, os preguntaréis? Bien, porque las piedras que contenía la mochila de Marc no solo fueron encontradas en el pantano, sino que fueron encontradas en 3 sitios diferentes de todo el recorrido, con lo cual no se sabe a ciencia cierta dónde ocurrió el crimen, con lo cual ya esa cámara de vigilancia donde ve el Land Rover de Jordi detrás del de Paula no tiene tanta veracidad, ya que el crimen no se sabe a ciencia cierta hasta que no se realicen el resto de pruebas si ocurrió arriba en el pantano o no. Esto, junto a que no se encontraron restos de ADN en tanto ni de Marc como ni de Paula en la ropa de Jordi, hizo que la defensa de Jordi consiguiera que su defendido saliera en libertad provisional. No sin antes poner a otro sujeto en la palestra, un sospechoso francés. Pero antes de ir a este sospechoso francés, vamos a hablar de un testigo clave del caso que casualmente aparece sin vida en su casa encontrado por los Mossos d'Esquadra. Se trata de Bartomeu, un hombre que vivía por la zona del pantano y que fue uno de los principales sospechosos debido a la proximidad de su casa con la escena del crimen. Sin embargo, se descartó ya que se comprobó que estaba pescando ese mismo día muchos metros más abajo, tanto que era imposible escuchar los disparos. Bien, es sorprendente, es cinematográfico porque se sabe que Bartomeu falleció debido a que se cayó por una pendiente y fue esto lo que acabó con su vida. Pero sorprendentemente, rodó por esa pendiente y acabó perfectamente situado bajo un árbol el cual tenía una escalera al lado y una soga en una de las ramas. Digo casualmente porque es mucha casualidad que tú te caigas por una pendiente, por una ladera y acabes rodando y cayendo perfectamente en ese lugar. Es como si alguien pretendiera que se intuyera pues lo evidente, ¿no? Que Bartomeu pues quería quitarse de en medio. También encontraron los mozos en su casa una carta de Bartomeu despidiéndose de su gente, despidiéndose de la vida, escrita el 16 de noviembre. Pero claro, no se sabe si Bartomeu escribió esa carta al 100% y aunque la hubiese escrito, ¿es motivo suficiente para asegurar que Bartomeu decidió quitarse? ¿O simplemente se aprovecharon de esa carta para intentar hacer creer a la gente lo evidente? Esa es la pregunta. Y es la pregunta porque Bartomeu, vuelvo a repetir, era un testigo clave de la investigación, porque ese día vio a Jordi en su Land Rover blanco, lo paró y le preguntó que dónde iba, ya que Bartomeu era un vecino de la zona, recuerda haberlo parado. Recuerda que Jordi subía hacia el monte. Se lo comentó a los Mossos d'Esquadra y es a raíz de eso por lo que los Mossos deciden investigar la cámara de vigilancia del pantano y ven, como ya os he comentado anteriormente, el coche de Jordi siguiendo al coche de Paula. Es gracias a ese testimonio, el cual ya no puede testificar en el juicio de 2026, ya que casualmente decidió quitarse de en medio. Pero bien, volvamos en todo caso al sospechoso francés, que es la misma defensa de Jordi la que pone en la palestra. Es un sospechoso francés llamado VPV. Y digo VPV porque no se ha revelado su nombre verdadero. Tiene 38 años y lo que sí sabemos es que es un ciudadano de los Alpes de Francia. Sabemos que estaba esos días en casa de un amigo, fue investigado ya en su día, ya que varios pescadores pues vieron a un sujeto francés corriendo por la zona el día del crimen. La policía, los Mossos d'Esquadra, efectivamente lo investigaron y por videoconferencia
dijo que él estaba ese día del crimen mucho más abajo reparando una tubería y que efectivamente oyó 3 disparos, un silencio y otro disparo adicional, que él no tenía nada que ver, pero que estaba disponible para los Mossos de Escuadra si lo necesitaban, si necesitaban que diera algún dato adicional. Les comentó también a los Mossos de Escuadra que a finales de septiembre volvería a Francia, pero que estarían en contacto. Sin embargo, los Mossos, cuando la defensa de Jordi puso en la palestra a VPV, contactaron con él sin éxito ninguno. Pidieron una comisión rotatoria a Francia para investigar a su ciudadano, pero, sorpresa, VPV ha desaparecido. Como bien os he comentado, el caso tiene fecha, el juicio tiene fecha en 2026. Así que, a medida que se vaya realizando el juicio y se vaya averiguando un poquito más, iré actualizando este caso en mi canal. Iré actualizando este caso en Archivo 11. Pero hasta entonces os leo en comentarios quién de los 3 sospechosos creéis que tiene más probabilidades de haber acabado con la vida de Paula y de Marc. Si fue este ciudadano francés que misteriosamente ha desaparecido y o no quiere hablar o no quiere que hable. Si fue Bartomeu, el hombre que vivía por la zona y que pues inculpar a Jordi o el remordimiento de acabar con la vida de los jóvenes decidiera que era mejor quitarse de en medio, o si como todas las papeletas apuntan, como la fiscalía apunta y como el abogado de las víctimas apunta, fue Jordi, el cual acabó con la vida de Marc y de Paula y decidió después, según surgen por ahí las teorías, que no está 100% confirmado, decidirá pues acabar con la vida del único testigo que lo situaba en la zona y poner en la palestra otro sujeto francés que no entiende el idioma y que ha desaparecido, que la policía, que los Mossos no pueden ponerse en contacto con él. Eso le viene a Jordi al pelo. Y sin más dilación, nos vemos el próximo domingo en un nuevo caso de Archivo 11. ¡Nos vemos!